El libro de Génesis es el primero de la Biblia y narra los orígenes del universo, la humanidad y el inicio de la relación entre Dios y el hombre. Se divide en varias secciones clave: la creación, la caída del hombre, el diluvio, la Torre de Babel y la historia de los patriarcas. La creación, capítulos 1 a 2. Dios crea el universo en 6 días y descansa el séptimo. Este relato está dividido en dos perspectivas complementarias: la creación del universo y la creación del ser humano. Día 1. Dios crea la luz y separa las tinieblas, llamando día a la luz y noche a la oscuridad. Este acto representa el inicio del orden en el caos primordial. Día 2. Dios separa las aguas superiores de las inferiores, creando el firmamento, al que llama cielo. Este acto prepara el entorno para la vida. Día 3. Aparece la tierra seca, que Dios llama tierra, y los mares. Además, la vegetación, como hierbas, plantas con semillas y árboles frutales, comienza a crecer según su especie. Día 4. Dios crea los cuerpos celestes, el sol para gobernar el día, la luna para gobernar la noche y las estrellas. Estos también sirven para señalar estaciones, días y años. Día 5. Dios crea la vida en los mares y las aves que vuelan sobre la tierra. Los bendice y les ordena multiplicarse. Día 6. Dios crea los animales terrestres según su especie y culmina con la creación del ser humano. Adán y Eva son creados a imagen y semejanza de Dios, con el mandato de fructificar, multiplicarse, llenar la tierra y gobernarla. Se les da autoridad sobre los peces, las aves y todo ser viviente. Día 7. Dios termina su obra, descansa y santifica este día como señal de su completitud y soberanía. El segundo relato de la creación se centra en la formación de Adán y Eva y su relación con el jardín del Edén. Dios forma a Adán del polvo de la tierra y sopla en él aliento de vida. Luego, planta un jardín en Edén, donde coloca a Adán y le asigna el trabajo de cuidarlo. Dios también crea los árboles del jardín, incluyendo el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Eva es creada de una costilla de Adán como su compañera. Dios, el Creador Todopoderoso que da origen al universo, actúa con orden, intención y propósito en cada día de la creación. Adán y Eva, los primeros humanos, creados a imagen y semejanza de Dios, son colocados en el jardín del Edén para disfrutar de la creación y obedecer a Dios. La caída del hombre, capítulo 3. Adán y Eva viven en un entorno paradisíaco, el jardín del Edén, lleno de abundancia y armonía. Todo lo que necesitan para vivir y prosperarles es provisto por Dios. Sin embargo, este idilio tiene una única condición: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta prohibición no es un capricho divino, sino una prueba de confianza y obediencia. En este contexto, aparece la serpiente, astuta y persuasiva, que representa a Satanás disfrazado. La serpiente se acerca a Eva y siembra en su mente la duda con una pregunta provocadora: ¿de veras Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? Eva, sin percatarse del engaño, entabla un diálogo con la serpiente, quien asegura que comer del fruto prohibido no les causará la muerte, sino que les abrirá los ojos y los hará como Dios, conocedores del bien y del mal. Movida por el deseo de ser sabia y por la apariencia apetecible del fruto, Eva cede a la tentación, come y luego comparte con Adán, quien también come. Este acto de desobediencia transforma radicalmente su percepción: se dan cuenta de que están desnudos y sienten vergüenza, por lo que intentan cubrirse con hojas de higuera. Cuando Dios camina por el jardín en busca de ellos, Adán y Eva se esconden, marcando el inicio de una relación rota con su Creador. Dios, al descubrir su desobediencia, pronuncia un juicio que impacta no solo a la pareja, sino a toda la creación. Para la serpiente, es maldita entre todos los animales y se decreta una enemistad perpetua entre su descendencia y la de la mujer. Se anuncia que un descendiente de la mujer, interpretado como una referencia mesiánica, aplastará su cabeza. Para Eva, el dolor en el parto será multiplicado y su relación con Adán estará marcada por la tensión y el dominio. Para Adán, la tierra es maldita por su causa. Ahora tendrá que trabajar arduamente para obtener sustento, y finalmente regresará al polvo del que fue formado. Finalmente,
Adán y Eva son expulsados del jardín del Edén. Dios, en un acto de misericordia, les provee vestiduras de piel para cubrir su desnudez y coloca querubines y una espada flamígera para guardar el camino al árbol de la vida, asegurando que el hombre no viva eternamente en su estado caído. La serpiente representa a Satanás y simboliza la tentación, el engaño y la oposición a los planes de Dios. Adán y Eva, los primeros humanos que, a través de su desobediencia, introducen el pecado y la muerte en el mundo. Su historia es un recordatorio del libre albedrío y sus consecuencias. Dios, justo y misericordioso, quien a pesar de la desobediencia humana, anuncia un plan de redención futura. Caín y Abel, capítulo 4. La historia de Caín y Abel es una narración impactante de celos, redención perdida y las consecuencias del pecado en las relaciones humanas. Adán y Eva, ahora fuera del Edén, tienen dos hijos, Caín, el primogénito, y Abel, el segundo. Ambos hermanos crecen en un mundo que aún lleva las cicatrices del primer pecado, y pronto sus acciones traerán nuevas tragedias. Caín se convierte en agricultor, trabajando la tierra, mientras que Abel se dedica a ser pastor de ovejas. Llega el momento en que ambos presentan ofrendas a Dios. Abel, con corazón humilde, ofrece lo mejor de su rebaño, las primicias y la grasa de sus ovejas. Su ofrenda es aceptada con agrado por Dios, quien ve la sinceridad de su corazón. En contraste, Caín presenta frutos de la tierra, pero sin la misma devoción. Dios rechaza su ofrenda, no por el tipo de sacrificio, sino por la actitud de su corazón. La humillación y el rechazo encienden un fuego de celos en Caín. Dios lo advierte: el pecado está a la puerta, te acecha, pero tú debes dominarlo. Sin embargo, Caín ignora la advertencia. Con palabras engañosas, invita a Abel al campo y, en un acto premeditado, lo asesina. Es el primer asesinato registrado en la historia humana, un acto que simboliza la profundidad de la caída del hombre. Dios confronta a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? La fría respuesta de Caín resuena a través de los siglos: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero la sangre de Abel clama desde la tierra, y Dios emite un juicio ineludible. Caín es maldecido a vagar por la tierra, con una marca que lo protegerá de ser asesinado, pero que también señalará su culpa. Esta historia no solo muestra las consecuencias del pecado, sino también la misericordia de Dios. A pesar de su culpa, Caín no es destruido, sino que recibe protección divina. La narrativa invita a reflexionar sobre la responsabilidad, el arrepentimiento y la gracia. Caín, el primer asesino, consumido por los celos y el orgullo. Su marca se convierte en un símbolo de justicia y misericordia divina. Abel, una víctima inocente, recordado como el primer mártir de la historia. Dios, justo en su juicio pero misericordioso en su trato con Caín, mostrando que incluso en medio del pecado, hay espacio para la redención. El diluvio y Noé, Génesis 6-9. En un mundo dominado por la corrupción y la maldad, el corazón de la humanidad se alejó completamente de Dios. Cada pensamiento, cada acción, estaba impregnada de violencia y pecado. Ante esta situación desoladora, Dios, profundamente dolido, decide poner fin a toda carne. Sin embargo, en medio de tanta oscuridad, un hombre brilla con justicia: Noé. La elección de Noé. Noé es descrito como un hombre justo, intachable entre sus contemporáneos, y alguien que camina con Dios. Debido a su fidelidad, Dios revela a Noé su plan de destruir la tierra con un diluvio y le encomienda una tarea monumental: construir un arca. Esta gigantesca embarcación, hecha de madera de gopher, debe tener dimensiones precisas y ser capaz de albergar a su familia y a parejas de cada especie animal. La construcción del arca. La labor de construir el arca no solo es física, sino también espiritual. Durante los años que toma construirla, Noé enfrenta burlas y desprecio de quienes lo rodean. La fe de Noé nunca flaquea. Cada golpe de martillo contra la madera es un acto de obediencia y confianza en Dios. El diluvio. Cuando el arca está completa, Dios ordena a Noé que entre en ella con su esposa, sus hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de estos. También deben llevar a las criaturas que Dios ha designado:
7 parejas de animales puros y una pareja de animales impuros. Una vez que todos están dentro, Dios mismo cierra la puerta del arca. El cielo se oscurece, las fuentes del gran abismo se rompen y la lluvia comienza a caer. Por 40 días y 40 noches, el diluvio cubre la tierra, destruyendo todo ser viviente que respira fuera del arca. Las aguas se elevan tanto que incluso las montañas más altas quedan sumergidas. Es un juicio total, un reinicio para la humanidad. La esperanza tras la tormenta. Finalmente, tras 150 días, las aguas comienzan a retroceder. El arca descansa sobre el monte Ararat. Noé envía un cuervo y luego una paloma para buscar tierra seca. La paloma regresa con una rama de olivo, una señal de que la vida comienza a resurgir. Al salir del arca, Noé construye un altar y ofrece sacrificios a Dios en agradecimiento. El pacto de Dios. Conmovido por la fidelidad de Noé, Dios establece un pacto eterno con él y con toda la creación. Nunca más destruirá la tierra con un diluvio. Como señal de este pacto, Dios coloca un arco iris en el cielo, un recordatorio de su misericordia y fidelidad. El relato del diluvio no solo es una historia de juicio, sino también de salvación, fe y esperanza. Nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, la obediencia a Dios puede traer un nuevo comienzo. El arco iris sigue siendo un símbolo de que Dios cumple sus promesas, recordándonos que su gracia siempre estará presente para quienes confían en Él. La Torre de Babel, Génesis 11. Tras el diluvio y la renovación de la tierra, la humanidad, descendiente de Noé, comienza a multiplicarse y a poblar el mundo. En su viaje hacia el este, las personas llegan a una llanura en la región de Saínar, donde deciden establecerse. En este lugar, surge una ambiciosa idea que cambiará para siempre la historia de la humanidad. La ambición de la humanidad. Unidos por un mismo idioma y una cultura común, los hombres y mujeres de Saínar deciden construir una ciudad grandiosa con una torre que alcance los cielos. Hagámonos un nombre, dicen, para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Esta declaración refleja su deseo de fama, poder y control, desafiando el mandato divino de llenar y sojuzgar la tierra. La construcción de la torre no solo es un proyecto arquitectónico monumental, sino también un acto de rebeldía contra Dios. El ladrillo cocido y el betún, materiales que simbolizan la innovación humana, se convierten en herramientas para alcanzar un objetivo egoísta, igualarse a lo divino. La intervención de Dios. Dios observa la obra de los hombres y percibe el peligro inherente a su unión mal encaminada. He aquí, todos son un pueblo y tienen un solo lenguaje, y esto es solo el comienzo de lo que harán. Nada de lo que se propongan hacerles será imposible, dice. Para proteger a la humanidad de las consecuencias de su soberbia, Dios decide intervenir. En un acto sorprendente, confunde su lenguaje, de modo que ya no puedan entenderse entre ellos. La comunicación, antes una herramienta poderosa de colaboración, se convierte en un obstáculo insalvable. La construcción de la torre se detiene y las personas, incapaces de coordinarse, se dispersan por toda la tierra, cumpliendo involuntariamente el mandato divino. La lección de Babel. El nombre, Babel, que significa confusión, se convierte en un recordatorio perenne del peligro del orgullo humano. La historia de la Torre de Babel no solo es un relato sobre la diversidad lingüística, sino también una advertencia contra la arrogancia y el intento de desafiar a Dios. Humanidad dispersa, representa el orgullo y la ambición desmedida del ser humano frente a los propósitos de Dios. Dios, un creador amoroso que interviene no para castigar por venganza, sino para proteger a la humanidad de sus propios excesos. La Torre de Babel nos enseña que la unión humana, aunque poderosa, debe estar dirigida hacia propósitos justos y alineados con la voluntad de Dios. La diversidad de lenguas y culturas, lejos de ser una maldición, es un recordatorio de la soberanía divina y de la necesidad de humildad frente al Creador. A través de este evento, Dios redirige a la humanidad hacia su verdadero propósito, vivir en obediencia y dependencia de Él. Historia de los Patriarcas, capítulos 12 a 50. Abraham, capítulos 12 a 25.
La historia de los patriarcas comienza con Abraham, un hombre llamado por Dios para ser el padre de una gran nación. Dios le promete tierra, descendencia y bendición, estableciendo con él un pacto eterno. Abraham deja su hogar en Ur y viaja a Canaán, demostrando una fe inquebrantable en Dios. Sin embargo, su camino no está exento de pruebas. Ante la imposibilidad humana de tener hijos con su esposa Sara debido a su avanzada edad, Dios cumple su promesa y les da un hijo, Isaac. Este nacimiento simboliza la fidelidad de Dios y el cumplimiento de su pacto. La fe de Abraham es puesta a prueba cuando Dios le ordena sacrificar a Isaac. Justo antes de consumar el acto, un ángel lo detiene, confirmando la obediencia de Abraham y la provisión divina. Personajes principales. Abraham, el padre de la fe y patriarca de Israel. Sara, esposa de Abraham, madre de Isaac. Ismael, hijo de Abraham con Agar, ancestro de los ismaelitas. Isaac, hijo de la promesa, continuador del pacto de Dios. Isaac y Jacob, capítulos 26 a 36. Isaac, hijo de Abraham y Sara, también recibe las promesas de Dios. Con su esposa Rebeca tiene dos hijos, Esaú y Jacob, quienes protagonizan una historia de rivalidad fraternal. Jacob, con la ayuda de su madre, engaña a Isaac para obtener la bendición destinada al primogénito Esaú. Esto genera conflictos familiares y obliga a Jacob a huir. En su exilio, Jacob tiene un encuentro divino que transforma su vida. Lucha con un ángel, quien le cambia el nombre a Israel, simbolizando su nuevo carácter como patriarca del pueblo elegido. Jacob regresa a su tierra con una numerosa familia, que incluye a sus 12 hijos, ancestros de las 12 tribus de Israel. Personajes principales. Isaac, continuador del pacto de Abraham. Rebeca, esposa de Isaac, madre de Jacob y Esaú. Esaú, primogénito de Isaac, despojado de su derecho por Jacob. Jacob, ancestro de las 12 tribus de Israel, renombrado Israel tras su lucha con el ángel. José y sus hermanos, capítulos 37 a 50. José, el penúltimo hijo de Jacob, es vendido como esclavo por sus hermanos, envidiosos del favoritismo de su padre. En Egipto, José pasa de ser esclavo a prisionero y finalmente a gobernador, gracias a su habilidad para interpretar sueños. Durante una gran hambruna, sus hermanos viajan a Egipto en busca de alimentos, sin saber que José es quien administra las provisiones. En un acto de redención, José perdona a sus hermanos y los invita a establecerse en Egipto junto con su padre. Esta reunión familiar marca el inicio de la estancia del pueblo hebreo en Egipto, preparando el escenario para el éxodo. José, figura de redención y perdón. Los hermanos de José representan el pecado del rencor y la reconciliación. El libro de Génesis concluye con un panorama cargado de significado histórico y espiritual. A lo largo de sus 50 capítulos, se narra la historia de los orígenes del mundo, de la humanidad y del pueblo elegido por Dios, Israel. Esta conclusión marca el inicio de un largo camino que define la relación entre Dios y su pueblo a través de pactos, pruebas y promesas. La narrativa de Génesis culmina con la historia de José, uno de los 12 hijos de Jacob, Israel, quien se convierte en gobernador de Egipto gracias a su sabiduría y su don para interpretar sueños. La hambruna que afecta a la región lleva a que los hermanos de José viajen a Egipto en busca de alimentos, creando un momento de reconciliación entre José y su familia. Este acto de perdón sella la historia de Jacob y sus descendientes, quienes se establecen en Egipto bajo la protección de José. Jacob, antes de morir, bendice a sus hijos y profetiza sobre sus descendientes, marcando las bases de las 12 tribus de Israel. Tras su muerte, sus restos son llevados de regreso a Canaán para ser enterrados en la cueva de Macpela, junto a Abraham e Isaac, consolidando la conexión de la familia con la tierra prometida. Finalmente, el libro termina con la muerte de José. Antes de morir, José asegura a sus hermanos que Dios cumplirá su promesa de llevar a Israel de regreso a Canaán. Deja un mandato claro, que sus huesos sean llevados a la tierra prometida cuando eso ocurra. Estas últimas palabras cierran el relato de Génesis con una esperanza en el cumplimiento divino.
El libro de Génesis no solo cuenta la historia del comienzo del mundo y de la humanidad, sino también ofrece profundas lecciones. La soberanía de Dios, desde la creación hasta la elección de los patriarcas, Génesis muestra que Dios tiene un plan perfecto y que sus designios prevalecen incluso frente a los errores y pecados humanos. El valor de la fe y la obediencia. La historia de Abraham, quien dejó su tierra confiando plenamente en las promesas de Dios, es un ejemplo de cómo la fe puede superar las circunstancias más difíciles. La reconciliación y el perdón. La historia de José y sus hermanos enseña cómo el perdón puede restaurar relaciones y traer redención incluso en situaciones de gran injusticia. La importancia de los pactos. Los pactos de Dios con Noé, Abraham, Isaac y Jacob establecen una relación continua entre Dios y la humanidad basada en la fidelidad divina. El comienzo de Israel como nación. A través de las historias de los patriarcas, Génesis relata los cimientos del pueblo elegido y su papel en el cumplimiento del plan de Dios. La conclusión de Génesis también pone en contexto el inicio de una nueva etapa para los descendientes de Jacob. Su asentamiento en Egipto, aunque próspero al principio, allana el camino para los eventos narrados en Éxodo, donde se detalla su esclavitud y la liberación liderada por Moisés. Esta transición representa la continuidad de la historia redentora de Dios, que comienza con la creación y se extiende a través de las generaciones. El libro de Génesis termina con un llamado a la esperanza y la confianza en las promesas divinas. La fe de José en que Dios cumpliría su pacto refleja el mensaje central del libro: Dios siempre permanece fiel, incluso en los momentos más oscuros. Para los lectores modernos, Génesis sigue siendo un recordatorio de los inicios humildes de la humanidad y del profundo amor y propósito de Dios para su creación. Si este video ha sido de tu agrado, te pido que nos ayudes, dejando un like, comentes y te suscribas y así puedas darte cuenta cuando suba otro resumen sobre la historia de este libro sagrado.